El fascismo atenta contra la individualidad y cualquier capacidad creativa del individuo. Según dice Mussolini, para el fascista todo reside en el Estado y nada que sea humano o espiritual existe, y tanto a menos tiene valor fuera del Estado. En este sentido, el fascismo es totalitario, y el Estado fascista, síntesis y unidad de todos los valores, interpreta, desarrolla e incrementa toda la vida del pueblo. Para el fascismo, el Estado es un absoluto, ante el cual individuos y grupos son relativos. Otro de los puntos totalmente contrarios al comunismo. El comunismo se alza por una revolución popular, porque hay una mayoría de las masas que se rebelan contra los que le están oprimiendo. Y aquí, a raíz lógicamente de esa revolución, se crea un Estado que es el que va a administrar los bienes comunes de toda la población. En este caso, el Estado, en el caso del fascismo, es una especie de Dios inmutable que no surge del poder popular. O sea, el pueblo no tiene control sobre el Estado, sino que el Estado es un ente, casi digo, divino, que es incontestable y en el cual el ciudadano no tiene absolutamente nada que decir. O sea, por supuesto es totalmente antidemocrático, donde los ciudadanos no tienen capacidad propia, deben de hecho anular su propia capacidad creativa o su propia curiosidad individual para entregarla totalmente al fascismo, al Estado que está por encima del pueblo. En el socialismo, en el comunismo, el Estado nunca está por encima del pueblo. El Estado surge precisamente como representación popular y es el pueblo el que puede destruir ese Estado cuando lo desee, si ve que no está cumpliendo las expectativas que tiene. Bueno, aquí vemos al cabo de menos repitiendo el dogma, el clásico dogma comunista estalinista, surgido después de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota de los nazis gracias a la intervención del ejército rojo, del ejército ruso, soviético. Es el discurso clásico, no se sale ni un milímetro del discurso que diseñó la Comintern precisamente después de la derrota de Alemania. ¿Qué nos está diciendo aquí Mussolini? Pues que el fascismo básicamente es pro-guerra, es imperialista y está siempre, continuamente, forzando a la población a expandir sus fronteras o atacar a otras naciones que considere inferiores a ellas. Ahora hablaremos un poco más de la idea imperialista del fascismo. Entonces, totalmente contrario al socialismo y el comunismo, que siempre aboga por la paz, no solo dentro de las fronteras, en apoyar la paz en el exterior, y lucha porque algún día en todo el mundo se acaben las guerras y la gente pueda vivir en paz. Entonces, jamás el comunismo puede estar a favor de un ideario fascista cuando son totalmente opuestos. Los comunistas nunca desean la guerra. Si luchan es porque deben defenderse o deben reclamar sus derechos frente a un pequeño grupo opresor mediante una revolución, pero jamás forzar, educar y entrenar al pueblo para que esté combatiendo y esté asesinando o esté invadiendo otras naciones. Así que el siguiente punto, ligado con el antipacifismo, es que el fascismo es pro-imperial y pro-guerra, como hemos dicho. Según dice Mussolini, el Estado fascista es voluntad de potencia y de imperio. Solamente la guerra eleva todas las energías humanas al máximo de tensión e imprime un sello de nobleza a los pueblos que tienen la virtud de afrontarla. Para el fascismo, la tendencia al imperio, o sea, a la expansión de las naciones, es una manifestación de vitalidad. Su contrario, el quedarse en casa, es un síntoma de decadencia. Bueno, pues creo que está más claro que el agua, ¿de acuerdo? El fascismo habla de invadir otras naciones y de guerra como algo totalmente necesario para que el individuo progrese de forma espiritual, según su concepto. O sea, en vez de vivir de forma pacífica, en vez de vivir de una forma feliz, como hemos dicho antes, no. Hay que siempre estar viviendo de una forma espartana, invadiendo otras naciones y ocupando, extrayendo de recursos de otras civilizaciones que son inferiores porque no tienen ese ideal fascista. Por lo tanto, totalmente opuesto al ideal socialista y comunista que cree en la paz, en la hermandad de los pueblos y está totalmente en contra de la guerra y de cualquier tipo de imperialismo. ¿De acuerdo? Anticomunismo. ¿Qué nos dice Mussolini? Negando el materialismo histórico, según el cual los hombres solo serían comparsas de la historia, que aparecen y desaparecen en la superficie de las olas,
Mientras que en lo hondo se agitan y trabajan las verdaderas fuerzas directivas, también se niega la lucha de clase, inmutable y fatal, que es hija legítima de la susodicha concepción materialista de la historia. Y sobre todo, se niega que la lucha de clases constituya el agente preponderante de las transformaciones sociales. O sea, aquí está negando todas las explicaciones que surgen desde el marxismo respecto a esa lucha de clases. Aunque existen diversos tipos de socialismo o de comunismo, está claro que las bases del socialismo y del comunismo residen en esa lucha de clases entre el trabajador, el obrero, el campesino y los que controlan los medios de producción y le explotan. Así que directamente Mussolini nos está diciendo que el fascismo es anticomunista y niega cualquier tesis basada en el materialismo histórico. Por lo tanto, un fascista que apoya el comunismo pues no ha entendido bien, no ha leído lo que es el fascismo, o probablemente se haya sentido atraído por el orden, la disciplina, etcétera, que existe en los ejércitos comunistas, como en la antigua Unión Soviética, o existen ahora en la República Popular Democrática de Corea. Entonces, el que una nación sea ordenada, no tenga crimen o tenga un gran ejército, no significa que ese ejército se utiliza para reprimir al pueblo, no significa que ese ejército se dedica a invadir otras naciones. Así que no es posible ser comunista y ser fascista a la vez. No es posible. Por eso invenciones también como los nacionalbolcheviques son una imposibilidad, porque estamos hablando de un oxímoron, estamos hablando de ideologías que son totalmente opuestas, que siempre van a ser enemigas y van a luchar la una contra otra en toda la historia, porque son totalmente antitéticas. Pero no era el mismo discurso que hacían los partidos comunistas y la propia Comintern cuando estaba en vigor el pacto Ribbentrop-Molotov. En esas épocas los halagos eran constantes. Por ejemplo, Hitler llegaba a decir de Stalin, y luego os daré la cita, porque a mí los datos me gusta que vayan acompañados de citas. Pero bueno, a lo que voy. El propio Hitler decía de Stalin, comillas: Stalin es una de las figuras más extraordinarias que ha dado la historia mundial. Empezó como un pequeño funcionario y no ha dejado de serlo nunca. Stalin no le debe nada a la retórica. Gobierna desde su despacho gracias a una burocracia que le obedece sin rechistar. Pero resaltó el inicio. Stalin es una de las figuras más extraordinarias que ha dado la historia mundial. Son palabras de Adolf Hitler. Es verdad que para algunos militantes comunistas este pacto fue una especie de cuchillada por la espalda. Y hubo gente que se sintió traicionada. Y ahí intervino el Comintern. La propia Comintern dio órdenes a todos los partidos comunistas del ámbito europeo occidental de que no permitieran ninguna crítica al nazismo y de que sus militantes, los militantes de esos partidos, colaboraran con las tropas nazis. Ese era el discurso. Lo que pasa es que, claro, a Stalin le sale mal la jugada porque Hitler le traiciona e invade la Unión Soviética. Evidentemente, Rusia acaba aplastando a Alemania. Era de lógica que una nación tan grande y tan poderosa como es Rusia, aunque le costara 20 millones de muertos, acabaría por aplastar al ejército invasor nazi. Y luego, donde viene el trabajo de ingeniería magnífico, la gran obra de propaganda para tapar aquella época, para borrar de la memoria ese pacto. Y entonces, cuando se empieza a fabricar toda esa arquitectura ideológica, que como alguien que se lo tiene bien aprendido de memoria, está repitiendo en este vídeo el señor Cao de Venos. Y es que, señores, créanme, con los comunistas, me imagino que pasará igual con los fascistas, pero yo conozco mi bando, conozco mi gente. Con los comunistas hay dos clases, ¿no? Están los comunistas modernos, los perros flautas, que tienen otro tipo de dogmatismos, pero los comunistas tradicionales, digamos, por llamarlo de alguna forma, el comunismo stalinista, es también dogmático, es tremendamente dogmático, y además sus militantes obedecen de una manera tremenda a lo que es el dogma, el aparato político doctrinario. La verdad la dice el partido, y la verdad es la verdad, aunque hoy sea una y mañana sea su contraria, da lo mismo, siempre se va a defender con la máxima fuerza, y no es ni siquiera un ejercicio de hipocresía, ni de ironía. Es como decía Orwell en su novela, es doble pensar. Pero eso es un trabajo difícil de hacer, pero hay gente que lo ha conseguido. Yo nunca lo conseguí. De hecho, tuve grandes discusiones con gente del partido precisamente por esto, analizando ese tipo de cuestiones históricas, de momentos históricos, como fue la actitud de los partidos comunistas, de la propia Comintern y del propio PQS con respecto al pacto firmado entre la Alemania nazi y la Rusia soviética, y cómo llegaron a apresar a los propios camaradas de los partidos comunistas que no estaban por la labor de colaborar con los nazis y entregarlos directamente a la Gestapo. Claro, eso había que taparlo. Eso, sencillamente, una vez derrotado a Alemania, hay que hacer un aparato ideológico que marque unas clarísimas diferencias entre el fascismo y el comunismo en su forma actual. Es verdad que en la teoría son distintos, y eso nadie lo niega. No hace falta ser muy inteligente. Las teorías en las que se basa el comunismo stalinista o el fascismo italiano o alemán son distintas, pero en la praxis son idénticos. E incluso después de la Segunda Guerra Mundial,
Mundial siguieron siendo idénticos. No hay más que ver los desfiles de la RDA. Pero fueron idénticos también en muchísimas medidas que iban tomando, en el papel que adoptaba el Estado. Eso que dice Cao de Venós, de que las democracias populares son auténticas democracias, en las que el poder emerge del pueblo, que es el que construye el Estado a través del partido. Todos esos cuentos chinos, señores, por favor. Todos sabemos cómo funcionaban los países comunistas. Eran dictaduras desde arriba hacia abajo, exactamente igual que los fascismos. Lo que pasa es que, repito, Cao de Venós repite el dogma. Y el dogma, después de la Segunda Guerra Mundial y de la traición que Alemania le hace a Rusia, a la Unión Soviética, y de su derrota posterior, la posterior derrota de Alemania nazi, hay que borrar todas las huellas de aquel pasado. Hay que borrarlo en la mente de los que en ese momento viven y sobre todo en la mente de los que íbamos a venir después, de las generaciones venideras. Y de ahí sale todo ese discursito resultado Cao de Venós. No le hagáis ni caso. Naturalmente que con cualquier comunista stalinista con el que hablé os va a decir lo mismo, porque son personas que tienen bien aprendido el discurso. Solamente los heterodoxos como yo y las moscas cojoneras como yo os va a decir lo que yo os estoy diciendo. Pero claro, decir hoy día las cosas que yo digo, pues una de dos, o te pega a las faldas de los nacional bolcheviques, que también tienen sus propios dogmas, me supongo, o sencillamente te convierte en un loco al que nadie entiende. Pues, sin embargo, la verdad siempre es la verdad. Y la verdad, en este caso, lo lamento, pero no es lo que está diciendo Cao de Venós. Y él lo sabe. ¿Qué nos está diciendo aquí Mussolini? Pues que el fascismo básicamente es pro-guerra, es imperialista y está siempre, continuamente, forzando a la población a expandir sus fronteras o atacar a otras naciones que considere inferiores a ellas. Ahora hablaremos un poco más de la idea imperialista del fascismo. Entonces, totalmente contrario al socialismo y al comunismo, que siempre aboga por la paz, no solo dentro de las fronteras, en apoyar la paz en el exterior, y lucha porque algún día en todo el mundo se acaben las guerras y la gente pueda vivir en paz. Entonces, jamás el comunismo puede estar a favor de un ideario fascista cuando son totalmente opuestos.